Está sintonizando Dulce Venganza, un programa donde se despliegan historias reales de romance, engaño y desamor. Si te están encantando estos episodios, no te quedes ahí sentado, dale al botón de me gusta. Hace una diferencia mayor de lo que piensas. Muy bien, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Nunca imaginé que me convertiría en alguien que oculta cosas. Siempre estuve orgullosa de mi franqueza, de cómo expresaba mis pensamientos, incluso cuando eso incomodaba a otros. Pero la vida tiene una manera de desafiar tus valores, y en mi matrimonio, tropecé de una forma que aún me persigue cada día. Soy Sofía y he estado unida a Javier durante 12 años. Nos conocimos en la universidad. Él tenía un encanto audaz y magnético, el tipo de hombre que podía robarse la atención solo con entrar a una habitación. Yo era la reservada, siempre acurrucada en un rincón con un libro o anotando mis pensamientos. De alguna manera, conectamos. Él aportaba la chispa, y yo ofrecía la calma. Éramos la pareja perfecta, o eso creí durante mucho tiempo. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron mágicos, como algo que solo el amor fresco puede tejer. Viajábamos a nuevos lugares, compartíamos grandes sueños y montamos una acogedora casita en un tranquilo suburbio de Seattle. Javier trabajaba en ventas, siempre viajando, cerrando tratos y conquistando clientes. Yo trabajaba desde casa, editando manuscritos como autónoma, lo que me permitía volcar mi corazón en nuestro hogar y mis pasiones. Pero con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. El trabajo de Javier, que antes era una fuente de emoción y promesas, se convirtió en una excusa para estar ausente. Siempre estaba en reuniones, cenas con clientes o viajes de última hora a Los Ángeles o Chicago. Al principio, no le di mayor importancia. Confiaba en él. Creía en nosotros. Pero la confianza se desvanece si no la cuidas. Empecé a notar pequeñas pistas, llamadas que no contestaba, mensajes de texto extrañamente vagos. Se irritaba con preguntas simples, como dónde había estado, con quién, o porque ignoró mi llamada a las 10 de la noche. Siempre había una excusa. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que todos los matrimonios pasan por baches. Pero en el fondo lo sentía, la conexión entre nosotros se estaba deshilachando. Dejamos de compartir comidas. Él dejó de interesarse por mi día, y yo dejé de contarle el mío. Éramos como compañeros de piso intercambiando corteses buenos días y buenas noches, pero nada más profundo. La soledad se coló silenciosamente como la niebla que se asienta sobre un lago quieto, tan sutil que apenas la noté al principio. Me encontraba pasando tiempo en la biblioteca local, a veces solo vagando entre los estantes sin propósito. Me inscribí en un grupo de escritura, deseando cualquier oportunidad de conectar con alguien durante la semana. Me sumergí en la edición, trabajando en manuscrito tras manuscrito, cualquier cosa para ahogar el silencio que había invadido mi vida. Ahí fue donde conocí a Mateo en el club de escritura. Era un hombre reservado, un poco mayor que yo, con ojos cálidos y una manera de hablar suave. No buscaba ser el centro de atención, era un oyente y cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Estaba escribiendo una memoria sobre su madre, que había fallecido el año anterior, una pieza cruda y sentida, impregnada de dolor y verdad. Después de las reuniones, charlábamos, solo intercambios breves al principio. Él pedía mi opinión sobre un capítulo, y yo le daba mis pensamientos honestos. Respetaba cómo él exponía su dolor, sin miedo a enfrentar las realidades desordenadas. Nos unimos por nuestra pasión por las palabras y una sensación mutua de aislamiento. Él también había pasado por un matrimonio roto, su esposa lo abandonó 5 años atrás. Nunca habló mal de ella, solo dijo que fue complicado y que había hecho las paces con eso.
No quería que ocurriera. No me desperté una mañana planeando forjar un vínculo profundo con otro hombre. Pero pasó poco a poco, una mirada que duraba demasiado, una conversación que se volvía demasiado íntima, mensajes de texto a altas horas de la noche enviados bajo las sábanas mientras Javier roncaba a mi lado. Me repetía que solo éramos amigos, que solo necesitaba a alguien en quien confiar, que era inofensivo. Pero en mi corazón, sabía que estaba cruzando una línea. No era físico todavía no, pero era emocional, y eso puede herir aún más. Mateo me hacía sentir visible de nuevo. Notaba detalles sobre mí que Javier no había percibido en años, como los autores que adoraba. Preguntaba por mis propios escritos, leía mis ediciones y las calificaba de fenomenales. Me hacía sentir valorada, como si aún estuviera vibrante y viva. Intenté alejarme. La culpa me carcomía cada vez que cruzaba la mirada con Javier, aunque estuviéramos emocionalmente a kilómetros de distancia, aunque él ya no fuera el hombre al que juré amar. Había hecho promesas, ser fiel, estar a su lado. Pero es difícil mantenerse leal cuando la otra persona ni siquiera ve que te estás desvaneciendo. Una noche enfrenté a Javier directamente. Era pasada la medianoche y él acababa de llegar de otra cena con clientes, oliendo a un perfume desconocido con la camisa medio desabotonada. Algo en mí se rompió. ¿Dónde estuviste esta noche?, exigí. Él pareció desconcertado. Te lo dije, con un cliente. ¿Cuál?, insistí. Sofía, no otra vez. No, esta vez me vas a responder. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Por qué importa tanto? Ya no confías en mí, ¿verdad? Y eso fue todo, la conversación terminó. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Me quedé en la sala con los puños apretados, el corazón latiendo fuerte, dándome cuenta de que había dejado de fingir que le importaba. A partir de entonces, todo se desmoronó rápidamente. Mateo y yo nos acercamos más. Empezamos a pasar tiempo juntos fuera del club de escritura, tomando café, luego almorzando, luego dando largos paseos. Aún no había cruzado el límite, pero estaba al borde. ¿Y lo peor? La culpa había desaparecido. Todo lo que sentía era rabia, contra Javier por desconectarse, contra mí por quedarme. Entonces todo cambió. Una mañana Javier dejó su portátil abierto en la mesa del comedor, algo que nunca hacía, ya que era obsesivo con su privacidad. Ese día, debió estar apurado. La pantalla estaba oscura pero no bloqueada. No sé qué me impulsó, si fue un presentimiento o pura desesperación, pero lo encendí. No tardé mucho en encontrarlo, una cadena de correos con una mujer llamada Valeria, llena de mensajes coquetos y sugerentes, algunos de hace 2 años. Mis manos temblaban mientras desplazaba. Mi estómago se revolvía. No era solo ella, había otras, nombres diferentes, fechas, fotos, reservas de hoteles. Había sido infiel durante años. Me quedé allí, pegada a la pantalla, el dolor de su traición golpeándome como un tsunami. Había tenido mis sospechas, pero verlo en blanco y negro era otra cosa, crudo, innegable, devastador. No lloré de inmediato, estaba demasiado entumecida. Luego lentamente un frío se instaló como si una parte de mí se hubiera convertido en hielo. Ese fue el momento en que todo cambió. Fue cuando dejé atrás la culpa, porque él ya había incendiado nuestra vida juntos, yo solo estaba parada entre las ruinas. Pero no grité ni lo confronté, todavía no. Cerré el portátil, limpié mis huellas de las teclas como si estuviera encubriendo un crimen, y seguí adelante. Preparé café, respondí correos, incluso sonreí cuando Javier llamó para decir que llegaría tarde. Porque desde ese momento, tenía un secreto que él desconocía,
y estaba decidida a hacer que pagara, no con peleas ruidosas ni dramatismos, sino con una venganza silenciosa y afilada que golpearía más fuerte que cualquier aventura. Ojalá pudiera decir que lo superé con elegancia, que tomé mis maletas y me alejé de Javier como una heroína feroz en una novela optimista. Pero la vida real no es tan ordenada, no para alguien como yo. Había invertido 12 años en nuestra vida juntos, años de hábitos, amigos en común, rituales de vacaciones y cumpleaños compartidos. No abandonas eso de la noche a la mañana, incluso cuando todas las razones te gritan que lo hagas. Pero no quería solo irme. Quería que él sintiera el golpe visceral de la traición, el silencio asfixiante, el impacto de ser descartado como si no fuera nada. Quería que supiera cómo es cuando tu mundo se da vuelta y no hay nadie para amortiguar tu caída. Así que jugué con calma y constancia. Durante semanas actué como si todo estuviera bien. Aumenté las sonrisas, reí con sus chistes malos, cociné sus platos favoritos, pregunté por su día y le di un beso antes de dormir. No sospechó nada, probablemente pensó que estábamos reconciliándonos. Tal vez creyó que sus secretos estaban bien enterrados, y que yo seguía siendo la misma Sofía, esperando con una comida caliente y una sonrisa dulce. Pero por dentro estaba planeando. Empecé a recolectar pruebas, capturas de pantalla, impresiones, líneas de tiempo, lugares. Lo guardé todo en una carpeta, escondida en un disco externo bajo un nombre falso, Impuestos 2016. No buscaba solo una aventura, quería toda la fea verdad al descubierto. Necesitaba pruebas por si las cosas se ponían legales o caóticas, y con Javier, el caos era seguro. Durante este tiempo me apoyé más en Mateo. Él no sabía lo que había descubierto, no al principio. No estaba lista para arrastrarlo a mi desastre hasta que tuviera un plan. Pero él notaba un cambio en mí, ya no estaba solo sola, estaba impulsada por la ira, enfocada, resuelta. Una tarde fresca mientras paseábamos por un parque con hojas doradas cayendo como confeti festivo, él habló. «Sofía, ¿estás realmente bien?», preguntó con voz firme pero ojos llenos de preocupación. Hice una pausa, sosteniendo su mirada. No respondí de inmediato, solo asentí lentamente. «Estoy resolviendo algo», dije. «Cuando termine estaré bien, de verdad». Ese fue el primer momento en que me permití creer que podía salir de esto no solo intacta, sino triunfante. Mateo no insistió. Me dio espacio para respirar, pero creo que entendió que algo grande había cambiado en mí. Se mantuvo cerca, listo para intervenir si lo necesitaba. En casa, Javier estaba completamente inmerso en su vida secreta. Había descifrado sus patrones, viajes de trabajo que en realidad eran escapadas a hoteles con alguien como Lucía o Isabella, las duchas apresuradas apenas llegaba, el teléfono pegado a su lado. Era demasiado presumido, demasiado seguro de sí mismo. Ese fue su primer error. Una noche, mientras él estaba en la ducha, usé su pulgar para desbloquear su teléfono. Ni siquiera se inmutó, prueba de lo poco que me consideraba. Dentro encontré mensajes, fotos, reservas. Los envié a un correo secreto que había creado meses antes, evidencia@protonmail.com. Todo estaba allí, fechado e innegable. Tenía lo que necesitaba, pero no había terminado. Aquí está la cosa, Javier era un pez gordo en una firma mediana, y su reputación lo era todo. Sus clientes confiaban en su integridad. Le encantaba alardear de que la imagen era lo primero en su mundo. Y yo sabía exactamente quién estaría ansioso por enterarse de sus andanzas fuera del horario laboral. Pero no actué de inmediato. Empecé despacio, preparando el escenario. Mi primer movimiento fue contactar a la madre de Javier. Había pasado mucho desde nuestra última charla, y siempre había algo de tensión entre nosotras,
pero ella me tenía en alta estima. Amaba la idea de mí como la nuera perfecta. Sabía que se devastaría al saber del comportamiento de su hijo, pero confiaría en mi palabra porque tenía pruebas. Le envié un PDF pidiéndole que esperara hasta que terminara nuestra llamada para abrirlo. Cuando lo hizo, siguió una pausa pesada, rota por su débil murmullo: «Dios mío». Lo expuse todo: la cadena de mujeres, la red de mentiras, años de engaño, manteniendo mi voz firme, sin lágrimas. Ella balbuceó una disculpa sin saber qué decir, y luego dijo algo que se me quedó grabado: «Sofía, no merecías este dolor». Juró que no alertaría a Javier, lo cual era crucial. Necesitaba que él no sospechara la tormenta que se avecinaba. Luego contacté discretamente a un abogado, manteniéndolo en secreto, no para iniciar trámites aún, sino para entender mis opciones. Necesitaba claridad sobre lo que implicaría un divorcio, mi parte, mis derechos, y cómo me iría si las cosas se complicaban. Después me acerqué a nuestros amigos cercanos, los que podía confiar. No conté todo, solo dejé caer pistas sutiles, como: «Javier ha estado extraño últimamente», o «me pregunto si está siendo honesto conmigo». Mi objetivo era debilitar el terreno bajo sus pies antes de destrozarlo por completo. Pero mi verdadera estrategia, la que oculté incluso de Mateo, fue lo que llamé el momento del espejo. No iba a caer en la infidelidad, eso me parecía demasiado burdo, demasiado predecible. Quería algo con más elegancia. Así que escribí una historia, una pieza de ficción, o eso creían todos. La publiqué en línea bajo un seudónimo. Se centraba en una mujer cuyo esposo la traiciona durante años. Ella lo descubre, guarda silencio y desmantela su mundo desde dentro con precisión. En la historia, los clientes del esposo se alejan, sus amigos dejan de responder, su madre lo repudia, y para cuando él se da cuenta, es demasiado tarde, está destruido. La historia se volvió viral. Los lectores elogiaban a la narradora, llamándola astuta, implacable, magistral. Revisaba los comentarios por la noche con una sonrisa silenciosa. Una mañana, imprimí la historia, la metí en un sobre y la dejé en el escritorio de Javier. Esa noche lo observé mientras la leía. Se quedó en silencio, examinando cada línea con cuidado. Su expresión cambió, primero confundido, luego intrigado, luego pálido. Levantó la vista con voz temblorosa, y preguntó: «¿Qué es esto?». Me encogí de hombros con naturalidad. Solo una historia que encontré. Pensé que valía la pena leerla. No habló por un largo momento, luego murmuró: «¿Se supone que esto es sobre mí?». Lo miré a los ojos. «¿Por qué te parece que debería serlo?». Salió furioso sin decir palabra. Esa noche no pudo dormir. Lo escuché paseando por el pasillo, manipulando su teléfono, murmurando en él. Sabía que lo había sacudido hasta el fondo. Eso fue solo el acto inicial. La semana siguiente accidentalmente envié una captura de pantalla a un chat grupal con sus compañeros de trabajo, diciendo rápidamente: «Uy, eso era para mi prima, error mío». Pero la semilla estaba plantada, y los rumores comenzaron a extenderse como incendio forestal. Javier llegaba a casa nervioso, irritable, explotando por nimiedades. Sentía que algo andaba mal, pero no podía culparme. Ni siquiera sabía que yo estaba al tanto de sus secretos. Eso lo hacía perfecto. Mateo, bendito sea, fue mi pilar en todo esto. Aún no conocía toda la magnitud, pero estuvo a mi lado. Nunca cruzamos la línea, solo era una amistad genuina y alentadora que necesitaba desesperadamente. Eventualmente Javier sugirió terapia de pareja. Dijo que sentía que nos estábamos distanciando, que yo parecía lejana, y quería arreglar las cosas. Tuve que contener la risa.
Acepté no porque creyera en ello, sino porque quería verlo sudar. En la consulta del terapeuta, él interpretó al esposo devoto, al pobre hombre bajo presión. Habló de estrés laboral y de cómo yo había cambiado. Luego el terapeuta se volvió hacia mí. Sofía, ¿qué quieres de este matrimonio? Respondí fríamente, quiero honestidad. Javier se quedó rígido. Ese fue el momento en que supo que estaba tras él, solo que no cuánto. Al final de la sesión, estaba visiblemente alterado, y yo apenas estaba comenzando. El trayecto a casa fue ensordecedoramente silencioso, más ruidoso que cualquier pelea que hubiéramos tenido. Javier agarraba el volante como si fuera su salvavidas. Yo miraba por la ventana, serena y compuesta. Mis 5 palabras, quiero honestidad, habían detonado su fachada cuidadosamente construida. No dijo una palabra esa noche, solo seguía lanzándome miradas, intentando descifrar qué sabía. No se atrevió a preguntar. Esa es la cosa con los cobardes, nunca lo hacen. Al día siguiente me levanté temprano, preparé una maleta en silencio y me fui a quedarme con una amiga. Sin nota, sin mensaje, solo mi ausencia. Ese fue el comienzo de su caída. Durante las siguientes semanas, mi plan se desarrolló. Sus colegas se alejaron. Fue sutilmente marginado de una presentación importante para un cliente en la que había trabajado meses. Rumores sobre la historia, las capturas y especulaciones susurradas circulaban por su oficina. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo creían. Su madre dejó de contactarlo. Los amigos dejaron de invitarlo. Incluso las mujeres que pensaba que tenía bajo control empezaron a desaparecer. Me aseguré de que algunas supieran que no eran las únicas. Una incluso me envió un mensaje de disculpa. No me molesté en responder, no tenía que hacerlo. Mateo finalmente escuchó toda la historia una tranquila noche mientras estábamos en el balcón, tomando vino. Escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, evitó los consejos trillados o la compasión. Solo dijo, lo manejaste con más valentía de la que muchos podrían reunir. Javier seguía intentando contactarme, llamadas, mensajes, súplicas para hablar. Quería explicar. Incluso jugó la carta de víctima otra vez, quejándose de que su mundo se derrumbaba. Lo dejé derrumbarse. Ese era el punto. No presenté el divorcio de inmediato. Esperé hasta que su firma lo pasó por alto para un puesto de socio, hasta que su reputación estaba irreparable. Entonces le entregué los papeles, claros, definitivos, sin espacio para debate. No hubo enfrentamiento en tribunales ni batalla prolongada. Él sabía que estaba superado. Me alejé con la cabeza en alto, mi paz recuperada y, lo más importante, mi fuerza. Algunos podrían llamar a la venganza algo superficial, pero la mía no fue sobre destruir. Fue sobre ver con claridad. Fue sobre enfrentar al hombre que me traicionó, que me subestimó, y dejar que me viera partir, más audaz, libre, y ya no suya. Me perdió en el momento en que asumió que no sabía nada. Pero nunca estuve ciega. Fui calculadora. Y al final, no solo lo soporté, lo superé.